estamos felices de reconectarnos con el profe Oscar Carama, quien ya saludamos. Muy buen día, Oscar, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y vos qué se cuenta por la ciudad de la furia? En este momento se llueve Ah, todo y más. todo Todo y igual. más. Buen día, Oscar. Aquí saludando. Buenos días, Bien, Roberto, bien, ¿cómo bien, bien. andan? Bueno, gente, permítanme estos segundos Sí, de dedicar humildemente este espacio, este ratito que estemos al aire, a la memoria de un compañero que nos dejó abruptamente el sábado pasado, un docente a quien recuerdo mucha gente en la comarca. Compartí con él aulas, compartí con él muchas charlas. Se trata de Sebastián Marino. Y bueno, él se recibió de profe de historia en el Instituto de Formación Docente en la primera camada que se recibió en el año 2014. Y tuve el placer de compartir con él aula cuando empezó la carrera y cuando terminó la misma. Un tipo realmente muy querible y muy querido. Y la verdad que nos duele mucho su pérdida, su partida, un tipo tan joven que tenía todavía tanto para dar, además de todo lo que había dado, todo lo que dio siempre. Y la verdad que estamos todos muy conmovidos y no podía dejar de esto de mencionarlo y no podía dejar de decir esto al aire y saludar a todos sus amigos, amigas, compañeros, su familia, etcétera, ¿no? Seguro. Y justamente estaba buscando acá algunos intercambios que habíamos tenido epistolares. Bueno, epistolar en estas épocas es por las redes sociales, ¿no? Y a través del Messenger, en un pequeño diálogo que tuvimos el año pasado, yo le decía, ojalá podamos vernos pronto y como corresponde. Por ahora te mando un abrazo virtual enorme. Y él me contesta, así será, nos vamos a ver. Cuídate, que todos estemos cuando todo pase. Y la verdad que no deja de dolerme claro. esta última oración de Sebastián, es realmente muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Pero bueno, vaya este pequeño homenaje. Me hubiera gustado estar ahí, estar junto a sus amigos, compañeras, su familia, pero bueno, estoy lejos en este momento. Bueno, Eh, ahí queda el abrazo, Oscar, ahí, bien, bien manifiesto. Perfecto. muchas gracias por permitirme esto en este momento. La No, verdad por que favor. necesitaba hacerlo. Sí, sí, extendemos el saludo y el abrazo así, por más que sea a través del éter y radiofónico y todo, pero que se sienta la calidez para todas las comunidades educativas justamente de las que fue parte Sebastián, que bueno, desde el Sí, sábado están tratando de procesar obviamente lo que pasó. sí, exactamente. Bueno, gente, yendo al tema de hoy, que como suelo decir es efemérico, Efemérico. estamos en, digamos, en el medio del recuerdo de dos golpes de Estado, ¿no? Uno, del que se cumplieron ayer, no me acuerdo la cantidad de años, pero hagan ustedes la Y cuenta. son como, a ver, 70, 91. 91, exactamente, 91 años. 91. Gracias, Roberto. La matemática no es lo mío. No, tampoco es lo Eh, mío, pero esa más o menos salió. bueno, compartamos. Sí. ¿Qué fue el golpe de 1930, que se ocurrió el 6 de septiembre de aquel año? Y dentro de poco, el 16 de septiembre, se va a cumplir un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1955. Fíjense ustedes que estamos entre medio del recuerdo de dos golpes de Estado, dos interrupciones constitucionales violentas que cortaron o derrocaron gobiernos populares. En el primer caso, el 6 de septiembre de 1930, el primer golpe de Estado, digamos, típico del siglo XX, después vendrían 6 más, clásico golpe cívico-militar, que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen, que había sido electo 2 años antes, apenas 2 años antes, en 1928, con una abrumadora, aplastante mayoría de votos, y que en 2 años, merced a un sistemático desgaste, del cual también, como en otras épocas, después pasó,
sistemático desgaste por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad y a través sobre todo de la gran prensa. La prensa, sí. O sea, de la prensa escrita, que era lo que había en ese momento, los grandes diarios, un bombardeo permanente, y apenas 2 años duró ese segundo mandato de Irigoyen. Y el 16 de septiembre de 1955 también es derrocado otro gobierno popular, elegido también por una enorme mayoría de votos, reelecto en 1951, que es el gobierno de Juan Domingo Perón. La diferencia, si se quiere, es que en aquel momento, cuando Irigoyen es electo, el voto era solamente masculino, merced a la ley de 1912, la ley Cespeña, y en 1951, cuando Perón es reelecto para la presidencia, ya votaba también las mujeres, merced a la ley de voto femenino. O sea que era un poco la diferencia. Pero en ambos casos se produce el derrocamiento de gobiernos elegidos por una amplísima mayoría. Si nos detenemos un poco en el golpe de 1930, lo que uno puede decir es que ese golpe termina con lo que se llama el ciclo de los gobiernos radicales. Es decir, la Unión Cívica Radical fue gobierno durante 3 mandatos consecutivos, como decía antes, a partir de la ley electoral de 1912, que amplió los derechos electorales. Hipólito Yrigoyen gana las elecciones en 1916, cerrando el ciclo de los gobiernos que tenían que ver con el régimen oligárquico implantado a partir de 1880. Esa ampliación del voto lo que permite que las grandes mayorías puedan expresarse, y gana Hipólito Yrigoyen en una elección un tanto reñida, pero limpiamente, gana en esas elecciones en 1916. El primer gobierno de Yrigoyen dura hasta 1922, recordemos que duraban 6 años, ¿no? Los mandatos. Claro. En 1922 no había reelección, entonces gana otro candidato radical, que es Marcelo T. de Alvear, bastante más moderado, si se quiere, un tipo mucho más ligado a la gran producción agropecuaria, enrolado en lo que ellos mismos llamaban el antipersonalismo, digamos, eran las dos vertientes en las que el radicalismo se debatía, la interna fuerte que tenía el radicalismo en aquel momento. Ya, Oscar, ya con Marcelo T. de Alvear, quizás ya el radicalismo que había nacido como revolucionario claramente contra lo que se denominaba el régimen, ¿no? Contra el conservadurismo, ya empieza a tener una fisura, quizás, en ese nacimiento revolucionario, ¿no? Con esta vertiente un poco más de centro. Sí, tal cual. Es como que te decía, ahí aparece una interna que tuvo características bastante fuertes, entre los irigoyenistas, digamos, mucho más fieles a los orígenes de la UCR y a lo que vos decís, digamos, la UCR surge como una fuerza revolucionaria, digamos, en 1890, e intenta durante 3 veces acceder al poder, a quebrar el régimen oligárquico por medio de las armas, a través de acciones cívico-militares, 1890, 1893 y 1905. Y ahí el radicalismo adopta la postura de no pelear por la vía, digamos, democrática, intentando ampliar derechos, que se abran caminos constitucionales y logran que el régimen afloje y sancione la ley electoral de Sáenz Peña en 1912. Merced a esa ley, entonces Irigoyen accede al gobierno. En cambio, como bien vos decías, Alvear es la expresión de una vertiente mucho más moderada, mucho más ligada al statu quo, si bien manteniendo la impronta general de lo que había sido el gobierno de Irigoyen anterior. Y en 1928 se presenta nuevamente Irigoyen, ya un tipo bastante mayor, y gana por una abrumadora mayoría las elecciones. En 1930, que es un año clave no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, recordemos que se produce en 1929 la crisis de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, la quiebra de la bolsa, que es el síndrome, digamos, de la crisis económica mundial en ese momento, y que va a afectar a todo el mundo, porque el mundo está absolutamente interconectado, está absolutamente globalizado en ese sentido económicamente,
y no podía dejar de afectar también a la Argentina. Y además, al mismo tiempo, desde el punto de vista ideológico y político, ya para fines de los años 20 están la democracia parlamentaria liberal que gobernaba en la mayor parte de los países europeos, en Estados Unidos y en América Latina, empieza a ser acosada por derecha y por izquierda, ¿no? Por derecha, por el ascenso de vertientes autoritarias, fuertemente antidemocráticas. Por ejemplo, el fascismo liderado por Benito Mussolini, que ya en 1923 se hace del poder en Italia, y en 1930 está en pleno auge de ascenso, en pleno ascenso el nazismo alemán, que apenas 3 años después va a llegar al gobierno con Hitler en la Cancillería. Son vertientes de derecha fuertemente autoritarias que reniegan de la democracia parlamentaria y lo que pugnan es por un sistema corporativista. Bueno, quien le da el golpe a Irigoyen, que es el general José Félix Uriburu, es un tipo con una fortísima influencia fascista, fascinado por la experiencia de Mussolini, del fascismo italiano, y viene con esa impronta. Él viene con la idea de instaurar un corporativismo vernáculo, criollo. Él representa un sector del ejército fuertemente nacionalista, esa palabra nacionalista puede ser con Z, ¿no? Claro, más con Z, más cercano a nazi que a nacionalismo, claro. Exactamente, pero era una corriente minoritaria dentro del ejército. Ajá. La corriente mayoritaria dentro del ejército estaba liderada por Agustín Justo, que es uno de los primeros caudillos militares en la historia del siglo XX en la Argentina, un tipo con mucho prestigio dentro del ejército, que lidera un sector más liberal, si se quiere, de alguna manera, y que no le permiten a Uriburu seguir adelante con su proyecto, y por eso es obligado a, y acá pongamos todas las comillas que ustedes quieran, a dar elecciones. Sí. Entonces en 1931 convocan a elecciones, el radicalismo no se presenta, se presentan otros partidos, y ese periodo que se arranca en ese momento es conocido en la historia argentina como la década infame, que es una década en realidad de 13 años, porque arranca en 1930 y recién culmina en 1943, con otro golpe. Con otro golpe, claro. Sí, pero de otra característica. Oscar, ese golpe del 30 y con el ejército, digamos, la Fuerza Armada, pero básicamente el ejército con ese empieza a conformarse como el partido militar ahí. El golpe... Es solamente, digamos, el accionar de ese partido militar, o como siempre, digamos, los golpes vienen a querer, cuando se llega, digamos, a una posibilidad de reparto de la riqueza un poco más, justamente más equitativo, el poder real empieza surge así y hace los golpes, digamos, irrumpe. Está buenísimo, Roberto, lo que tirás, y a eso iba a ir ahora. Un poco yo te decía antes que los sectores más ligados al gran poder económico en la Argentina no le permitían o no le perdonaban al radicalismo, y específicamente a Irigoyen, ciertas cuestiones que el tipo había abierto, digamos. A ver, por ejemplo, para... Un pequeño ejemplo. Por primera vez, durante los gobiernos radicales, el Estado interviene activamente en los conflictos laborales. Antes los conflictos laborales eran patrones versus trabajadores, y vos sabés cómo se resolvía el tema, digamos. En este caso, el gobierno de Irigoyen, uno de los grandes aportes que hizo en su momento fue una intervención activa en los conflictos laborales, y generalmente era a favor de los trabajadores. Eso es un detalle. Pero vos fijate, esto me da pie a otra cosa que vos me estás diciendo, el golpe de 1930 fue legitimado y legalizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquel momento, por una famosa acordada unánime de los 5 miembros de la Corte Suprema. La acordada es del 10 de septiembre, apenas 4 días después.
cuando lo que instaura en ese momento, y esto va a pesar en el resto de los golpes militares que tuvo la Argentina, porque la Corte Suprema legitima, da por hecho, digamos, la cuestión del golpe, la da como digamos, el hecho consumado, sí. ¿no? Fíjate vos, si me dan un minuto, el artículo primero de aquella acordada dice que hay una comunicación oficial del gobierno y que recibe la Corte Suprema y que viene del gobierno provisional emanado de la revolución triunfante del 6 de septiembre de corriente año. Triunfante, ¿sí? Sí. Y en el artículo segundo dice que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas. Y ha declarado además en actos públicos que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país en el ejercicio del poder. Esto es realmente insólito. Es insólito. Insólito, Sí, pero sí. ha quedado como un terrible y peligrosísimo antecedente. Y vos fijate, y un poco termino esto como para cerrar y contestar de lo que vos decías, fíjate quiénes integraban esa Corte Suprema. José Figueroa Alcorta, que había sido presidente de la Nación, ¿sí? Figueroa Alcorta, el de la avenida. El de la avenida, claro. En la cancha de River. Sí. Roberto Repeto, que había sido designado por Alvear, Guido Lavalle, otro nombrado por Alvear, otro representante Sagama, que es representante del radicalismo entrerriano, y un tal Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Horacio también se llamaba. Horacio también, completo. Y yo, para más datos, y no me digan, pero no tiene nada que ver, no, es el tío abuelo del actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, el poder estaba claramente representado ahí y el poder había bendecido, legitimado y legalizado este primer golpe institucional que termina por primera vez en el siglo XX con un gobierno legal y legítimamente elegido por el pueblo. Esto se va a repetir varias veces en el siglo XX y sabemos, la última interrupción fue la más terrible, la de la dictadura terrorista del 76, y no este antecedente de legitimación fue sostenido y blandido en todo momento por las dictaduras posteriores, ¿no? Así que bueno, fíjate vos, exactamente. Ahí está, tremendo. Oscar, ahí vamos cerrando la clase de hoy. Esto fue la clase, claramente, sí. Y bueno, y la semana que viene continúa esto, porque inclusive hablabas de claramente otra fecha, o por allí estamos con otro tema, vamos a ver qué nos depara el destino, ¿no? Exactamente, podemos seguir por ese lado. Bueno. Te mandamos un abrazo enorme, Oscar. A ustedes, Macarena, Roberto, un saludo grande y un saludo a la audiencia. Dale. Gracias.